Buenas tardes y bienvenidos a nuestra tercera sesión de las historias quirúrgicas. Quiero agradecer al doctor Carlos Mateo por creer en todo el equipo de Oftaltec Solutions para el desarrollo de este nuevo proyecto y hacerlo a través de nuestro canal de formación Oftaltec Brain Trust. Las historias quirúrgicas se trata de unos vídeos de entre 5 a 10 minutos donde se expone el manejo de casos complejos y cómo lo han solucionado expertos oftalmólogos. Me gustaría explicar para todas las personas que se conecten en el día de hoy cuáles son las características de estas sesiones. Las cámaras no están conectadas para preservar el anonimato de todos los participantes y así también animarles a que participen en el coloquio posterior. Durante el vídeo, cualquier pregunta que quieran hacer nos la pueden enviar a través del chat que tenemos diseñado para la ocasión. Y también tienen la opción de levantar la mano y les daremos entrada en directo después de la emisión del vídeo durante el coloquio debate. Comentar que tenemos 280 inscritos y que hoy nuestro invitado es el doctor Jaime Aramberri, director médico en miranza ocular y especialista en miranza Begitech, que nos presentará el vídeo Cirugía refractiva, siempre objetivo emetropía. Después de haber hecho todas las introducciones, me gustaría saludar al doctor Aramberri y comprobar que tenemos las conexiones de audio y vídeo funcionando. Doctor Aramberri, buenas tardes. Buenas tardes, Manel. ¿Qué tal estamos por ahí, por Barcelona? Pues con bastante frío. No sé en San Sebastián cómo estarán ustedes. Fresco y lluvioso, como suele ser habitual por estas fechas, pero bueno, con mucha aquí en casa tranquilito y a gusto. Y bueno, y quiero empezar agradeciéndote por la invitación a esta sesión y también felicitarte a ti y a todo el equipo de Oftaltec Brain Trust por la labor de difusión y por vuestra colaboración con toda la comunidad oftalmológica en este programa de formación continua. Pues muchas gracias. Nosotros también le queríamos agradecer a usted su apoyo y continuo soporte con todo el proyecto de Oftaltec Brain Trust, no solamente ahora en esta nueva idea del doctor Carlos Mateo de las historias quirúrgicas, sino también desde el año 2017, cuando empezamos en la oficina de Madrid a hacer los cursos presenciales. Bien, habiendo hecho todas las presentaciones, vamos a proceder a proyectar su vídeo y luego abriremos el debate y las preguntas con todas las preguntas que podamos recibir de los participantes. Como la idea es que esto finalice a las 8:30, no pretendemos que sea una cosa extensa, sino que una cosa concentrada y sacarle el máximo partido. Por favor, entrada de vídeo. Presentamos el caso de una lensectomía refractiva con implante de lente intraocular multifocal en una paciente de 60 años, donde durante la fase de facomulsificación se produce una primera complicación, apreciándose una desinserción zonular, por lo que se optó por implantar un anillo endocapsular. Posteriormente, durante la fase de irrigación-aspiración, se apreció que también se había producido un desgarro capsular,
por lo cual finalmente se optó por aspirar completamente todo el complejo capsular, dejando el ojo en afaquia. Una semana más tarde se realiza una segunda cirugía, practicándose una vitrectomía parsplana para la eliminación de cualquier resto cristaliniano de la cámara vítrea y la implantación de una lente multifocal difractiva de 3 piezas en el espacio retropupilar, fijándose los ápticos a iris mediante sutura de prolene de 10 ceros, utilizándose la técnica de anudamiento de Sipser. Tras la fijación de los ápticos, la óptica es empujada suavemente detrás del iris, pudiéndose apreciar cómo el alineamiento de la misma con respecto al centro pupilar es perfecto. La evolución postoperatoria es correcta, pero persiste una graduación de 2 dioptrías de astigmatismo a 90 grados, inducida por un tilt de la lente, que puede objetivarse mediante la exploración con VM. Un mes más tarde se realiza una tercera cirugía con la intención de corregir el tilt, pasando una sutura de prolene de 10 ceros de sulcus a sulcus por detrás de la óptica, cuyo tensado enderezará la lente intraocular. El resultado anatómico es correcto, la inclinación de la lente intraocular queda perfectamente corregida y la paciente no tiene ninguna percepción visual producida por esta sutura. La corrección del astigmatismo dejó una graduación final de 1 dioptría de miopía que fue fácilmente corregida en una cuarta y última cirugía mediante técnica PRK. Bueno, muy bien. Después de la emisión del vídeo, doctor Aramberri, ¿me oye? Sí, sí, te oigo, Manel. Lo que me tenéis que invitar es a iniciar el vídeo. Me tenéis vosotros que dar la activación del vídeo. Yo no puedo. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Aquí lo tenemos. Muy bien. Bueno, felicitarle por el vídeo. La verdad es que es un vídeo muy trabajoso, ¿no? Ha tenido que invertir mucho tiempo en este caso, ¿eh? Bueno, fue un caso que, visto ahora años más tarde, porque esto ocurrió ahora unos 7 años, si mal no recuerdo,
pues es un caso divertido, bonito y como quedó bien. Y tengo que decir que es una paciente que he seguido viendo todos estos años y sigue estando el ojo muy bien. Pues bueno, un éxito siempre se recuerda con una sonrisa, ¿no? Pero en aquellos momentos os podéis imaginar una densectomía refractiva en una paciente joven, segundo ojo, bueno, cuando las cosas comienzan y tienes la primera complicación, te llevas un buen disgusto, te vas a casa con un revolcón porque el ojo ha quedado en afaquia. eh, bueno, no lo has resuelto en el momento y esto dio lugar a luego una serie de sucesivas cirugías que afortunadamente, pues bueno, pues todo fue bien, pero efectivamente es un caso que cuando lo vives en el momento, en tiempo real, pues los primeros instantes de todo este proceso no son nada agradables. Muy bien. Veo que tenemos también al doctor Dani Elías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Jaime, ¿qué Dani. tal? Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? Yo este caso ya te lo había visto y Sí. bueno, parto con cierta ventaja, pero lo primero que creo que merece la pena comentar es que hay que ser sincero y hay que fidelizar al paciente, porque es complicado pues llevar a un paciente a 4 cirugías sin que se te vaya enfadado de la consulta, con o sin razón, pero enfadado, y que, como tú bien dices, te siga, ¿no? Entonces yo creo que la sinceridad y el fidelizar a ese paciente y al acompañarlo te ha ayudado a resolver el caso, no solo la tecnología, Sí. sino tu buen saber hacer. Y eso es algo que, bueno, no sé el público que nos sigue, pero a la gente joven yo creo que es una perla, un mensaje a destacar, que hay que acompañar al paciente no solo cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. Y el quitárselo de encima a veces no es la mejor forma para seguirlo y para finalizarlo adecuadamente. Sí, Muy bien. yo te diría, Dani, a eso que tienes toda la razón. Bueno, tú eres un cirujano con una experiencia enorme en estas lides y efectivamente cuando tienes una complicación de estas, ya estando en el quirófano en la primera cirugía, sabes que te acabas de casar con esta paciente para mucho tiempo. Y efectivamente esa fidelización a la que tú haces referencia comienza en el postoperatorio inmediato, cuando está el paciente en el box, y le tienes que decir ya una parte importante de verdad, comenzando por admitir que ha habido una complicación seria con un pronóstico que en ese momento todavía es incierto, pero siempre haciéndole ver al paciente que tú te vas a responsabilizar de llevar el caso adelante, cueste lo que cueste, sea el esfuerzo que sea, haya que verle 5 veces o 55, y cuando el paciente percibe ese compromiso en su cirujano, pues yo creo que se siente tranquilo, se siente reconfortado y normalmente mantienes su confianza, ¿no? Muy bien. Quisiera Dos también... cositas. Perdón. Perdón, adelante. No, si hay alguien más que tiene ruegos y preguntas, encantado. Y si no, yo haré 2 comentarios más. Sí, tenemos algunas preguntas que hemos recibido, pero antes de pasar a las preguntas, me gustaría saludar también al doctor Carlos Mateo, que hoy contamos y he visto que está conectado, que ha pedido la mano y que quiere saludarnos. Doctor Carlos Mateo, buenas tardes. Me ha encantado realmente, me ha encantado. Y muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Dani. Y me ha encantado porque aquí yo tengo cierta baza, ¿no? Me gustaría preguntarte 2 cosas. Una, porque este es en lo que yo llamo el segmento intermedio, ¿sabes? Que estamos ahí, todos tal. Entonces, claro, esto te pasó hace muchos años. La pregunta es, día de hoy, porque yo tengo cierta experiencia con suturas a iris y al final es una técnica que he ido abandonando por la dispersión pigmentaria, por algunas uveitis, que he visto en algunos casos que no son fáciles de tratar. Entonces, yo quería preguntar, después de todo este tiempo, eso es una, ¿cambiarías de técnica? En este momento harías otra cosa. Y 2, he visto que has puesto una 3 piezas. Entonces, Yamane, sutura iris, ¿cuál preferirías en la actualidad si es que preferirías alguna de las dos? Vale. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. La técnica de sutura iris, que es fácil de hacer y probablemente para un cirujano de segmento anterior como yo es la más sencilla, entre comillas, tiene el problema del contacto lente intraocular iris, que efectivamente en numerosas ocasiones, yo creo que la incidencia es razonablemente alta, hay un problema de uveitis, bueno, pues llámale UGH, llámale uveitis crónica, sea la manifestación que sea, pero es un problema, ¿no? Y que muchas veces puedes terminar con
tanto con problemas en segmento anterior como con edemas maculares quísticos crónicos que se conviertan en un auténtico problemón. Por tanto, yo creo que en técnica de lente intraocular en afaquia, hoy por hoy, efectivamente, sería más partidario de un Yamane. Creo que también la lente de Wurst, por su fijación al iris, es quizás menos traumática que una lente de 3 piezas suturada a iris. O sea, que creo que también una Wurst retropupilar, una Artisan retropupilar es una buena opción. Y luego no podemos olvidar también la lente Carlevale, que es una lente que tiene una implantación bastante sencilla y que también permite evitar el contacto con el tejido uveal, ¿no? Y permite evitar el problema uveítico, que quizás sea uno de los grandes problemas de estas técnicas de fijación. Por tanto, te doy la razón en ese sentido. El problema que hubo en este caso, que ya hacíamos técnicas de Artisan y de Yamane, bueno, Yamane todavía yo creo que no, el problema es que esta paciente quería una lente multifocal, era una paciente que ya tenía una lente multifocal en el otro ojo y por eso me orienté a una lente fijada iris, porque bueno, disponía de esta lente de 3 piezas difractiva bifocal que te permite dar solución a este punto. Es una lente que se puede implantar en una técnica de Yamane, una fijación sin suturas, pero no es, yo creo que la arquitectura no es el diseño ideal para ello. No sé qué pensáis vosotros. Dani. Yo te doy la razón, Jaime, y aquí meto una baza a Oftaltec, que hagan carnevales multifocales, que nos pueden venir bien. No habrá muchas, pero algunos casos como este quizás serán mejores. Estoy contigo que las suturadas a iris las hemos prácticamente abandonado y solo me la plantearía cuando hay restos saculares y para mejorar un poco el centrado con una lente muy estable, porque hay restos saculares detrás que la aguantan y en casos muy excepcionales. No creo que sea la técnica de elección hoy en día. Así que yo buscaría o intentaría que alguien fabricara alguna lente más adecuada para implantar en afaquia o en complicaciones que acaban en afaquia y que puedas tener un diseño multifocal para casos como este, en donde el paciente ya tiene una multifocal en el otro ojo y acabar implantándole una monofocal no es agradable. En cuanto al Artisan, solo tiene un problema. Para mí el gran problema del Artisan es el manejo del astigmatismo con una incisión de 5,5 o 6 milímetros, que no todos suturamos tan bien, que hace mucho tiempo que hemos dejado de suturar y las suturas no siempre son tan excelentes. Muy bien. Vamos a proceder a comentar las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta, aunque ya se ha contestado un poco, pero vamos a emitirla, sería ¿cómo defendería la lente intraocular suturada a iris frente a otras opciones de fijación de lente intraocular en caso de afaquia, doctor Aramberri? Esta es la pregunta que efectivamente se acaba de comentar, ¿no? Bueno, yo, por hacer un pequeño resumen, creo que en fijación de lentes en cámara posterior en afaquia, creo que filosóficamente es bueno alejarse del tejido uveal, porque las uveitis crónicas inducidas por contacto lente es un problema real que puede realmente terminar con una mala visión del paciente, porque es un problema potencialmente importante. Y quizás yo diría que estamos en un momento de impasse tecnológico a la espera de que aparezcan lentes multifocales, que este era un caso al final, un caso de cirugía refractiva con lente multifocal, que nos permitan una fijación, como pueda ser una fijación transescleral como la Carlevale, o diseños que permitan implantar con una fijación con un túnel escleral tipo Yamane y que sean también con ópticas multifocales. Pero yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con el doctor Mateo, creo que la sutura iris por el contacto estrecho con el iris es una técnica que hoy por hoy debería quedar en un segundo lugar. Muy bien, vemos que el doctor Carlos Mateo quiere hacer una pregunta. Doctor Mateo, adelante, por favor. Jaime, has comentado lo del Yamane, la sutura al iris en vez del Yamane. El Yamane, ¿a cuántos milímetros del limbo? ¿Lo haces a 2 milímetros? ¿Lo haces a 3 milímetros? ¿Y cómo regulas? Porque claro, ahí tienes el problema de regular la refracción y el cálculo de la potencia de la lente. ¿Cómo haces eso? Bueno, efectivamente, el posicionamiento del sulcus y de la pars plana desde fuera es un tema controversial desde hace muchísimos años, ¿no? Y hay muchos trabajos
donde se ha intentado buscar. Lo cierto es que la anatomía es variable, yo creo que hay una variabilidad. Creo que la mayor parte de los cirujanos sitúan el sulcus en una distancia desde el limbo quirúrgico de unos 2 milímetros y sitúan la pars plana desde una distancia de unos 3 milímetros. Sin embargo, como ya conoceréis, muchas publicaciones han demostrado que esto luego no siempre es así y que cuando hacen, por ejemplo, hay un par de trabajos de suturas guiadas por endoscopia ab interno, donde garantizan que están entrando, por ejemplo, en sulcus, y resulta que la salida de la aguja pues no es en 2 milímetros, a veces es en 1,5 o a veces es en 2,5 o 3 milímetros. O sea que hay una cierta variabilidad anatómica. Y esto conlleva también, y de esta forma contesto a la segunda pregunta, que la predicción refractiva es complicada. Más o menos cuando vamos a hacer una sutura, una fijación a sulcus, dejamos el cálculo en un valor parecido al implante en saco. Es decir, asumimos que no va a haber un movimiento axial de la lente intraocular significativo. Y si bien es cierto que el error predictivo promedio está cerca de 0, la varianza es bastante grande. Es decir, tenemos una variabilidad muchísimo mayor que cuando tenemos un saco y cuando hacemos una implantación en saco. Por tanto, es un paciente que tiene que estar avisado que muy probablemente va a haber que hacer un retoque refractivo en córnea con láser, porque no podemos ni muchísimo menos asegurar que obtengamos la refracción que estamos buscando. Cuando hacemos una implantación con apoyo en saco, estando los ápticos en sulcus, sabemos que hay una anteroposición de la óptica en torno a 0,75 milímetros. Y una sutura de iris es un pelín más, podemos decir que es 0,8 o 0,85. Con un desplazamiento axial de 0,75 milímetros sabemos que tenemos que quitarle potencia a la lente intraocular en función de la propia potencia del implante, porque sabemos que este desplazamiento axial va a inducir más graduación cuanto mayor sea la potencia del implante. Por no hacer un lío a la audiencia, yo diría que como un pequeño recordatorio, potencias medias, digamos lentes intraoculares de más 15 a más 25, digamos la parte central del rango. Cuando pongamos un implante apoyado en saco, un implante en sulcus, hay que restarle una dioptría a la lente intraocular. Potencias más bajas, restas media dioptría o incluso nada. Y potencias más altas, restas una dioptría y media, digamos que hasta unas 30 dioptrías, y a partir de ahí restas 2 dioptrías. Serían unas reglas un poquito que uno recuerda de una manera sencilla para lo que es el cálculo de una lente en sulcus. Pero termino repitiendo lo que he dicho al principio. Cuidado que cuando es una fijación escleral con un posicionamiento a 2 milímetros del limbo quirúrgico, nosotros normalmente dejamos el cálculo como si fuera para saco. Muy bien. La segunda pregunta se estaba refiriendo también a cómo ajusta el cálculo de las lentes, pero también nos añadían qué fórmula de calcular la lente intraocular usa en estos pacientes. ¿Hay alguna fórmula especial? ¿Alguna que es más recomendable? Sí. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir la complicación intraoperatoria en la que tomas la decisión intraoperatoria de hacer una fijación de este tipo. Lógicamente tú has entrado al quirófano con tu cálculo para saco y entonces simplemente seguiría las normas que acabo de mencionar. Es decir, si voy a hacer una fijación, por ejemplo, tipo Yamane, pues voy a utilizar la misma potencia. Siempre, pues bueno, sabes que el error es un poquito mayor si es una lente monofocal. En estos casos incluso subo un poquito potencia porque si hay un error quiero que sea miópico. Si es una lente multifocal, pues bueno, lógicamente lo dejaría igual. Y la otra situación es que afrontes de forma secundaria el caso, es decir, el paciente está en afaquia. Tienes que emplear una fórmula que no dependa mucho de la ACD, porque la ACD no dispones de ella, evidentemente si tienes una afaquia. Sí podrías emplear un valor de ACD ficticio si utilizas el primera cirugía, con lo cual esto puede hacer una estimación anatómica correcta del ojo, aunque en el momento actual esté en afaquia. Si no dispusieras de ese valor de ACD primera cirugía, porque tú no hiciste la FACO y no dispones de esos números, entonces, curiosamente, una fórmula muy sencilla es la SRKT, que no depende en absoluto de la ACD y más o menos te va a permitir hacer una estimación correcta luego con los ajustes que he mencionado. Lo que, por ejemplo, no puedes usar es la Haigis, que depende completamente de la ACD en su estimación
del posicionamiento del implante, y las fórmulas modernas, como son la fórmula de Barrett o la fórmula de Kane, también dependen bastante del ACD. Por tanto, no sería correcto emplearlas en una situación de afaquia en la que desconoces completamente el valor de ACD prefaco. Muy bien. Otra de las preguntas que nos ha llegado era que su opinión sobre la lente Carlevale. Yo creo que ha quedado contestada, y aprovecho también para decirle al doctor Elías que para mí los retos me motivan, y que rápidamente mañana mismo llamaremos a fábrica a ver si nos pueden hacer Carlevales multifocales. Sigamos con la siguiente pregunta, que además es una pregunta que es muy en la línea de Oftaltec. Dice así: ¿se puede abordar un astigmatismo por TIL de lente intraocular con LASIK o PRK? Bueno, yo he visto que usted utiliza el láser Amaris, supongo que le debe ir muy bien el Amaris, y todo lo que sea tratamientos de astigmatismos deben quedar clavados, ¿no? Sí, aunque hay que decir que es un láser muy caro con un mantenimiento exagerado. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle... Bien, hablábamos de la lente, creo, ¿no? No puedo evitar hacerte una pequeña puya porque me lo pones muy fácil, Manuel. Bueno, ahora ya respondo en serio. Por poder se puede tratar un tilt, porque al final tú estás tratando un astigmatismo, aunque el origen del astigmatismo no sea puramente corneal. Pero el problema, lógicamente, es que ese tilt puede no ser constante en el tiempo. Entonces, si esa inclinación de la lente intraocular cambia a lo largo de los años, realmente creo que es un error. Te va a meter en problemas el haber generado un astigmatismo corneal ideado para compensar aquel tilt que tenías de la lente, y luego puedes encontrarte con que tienes un astigmatismo extraño, sumatorio de los vectores de un nuevo tilt y del astigmatismo corneal que tú creaste. Por ello, cuando hay un tilt significativo de un implante, yo creo que hay que intentar ir a corregirlo en su origen. Una idea fue esta de la sutura en hamaca, que la verdad es que yo nunca lo he visto. Esto se nos ocurrió en aquel momento y no lo he vuelto a ver en ningún otro caso ni en ningún sitio. Y la otra opción, por supuesto, sería explantar la lente, poner una nueva, pero creo que si el tilt es significativo, hay que ir a corregirlo donde se origina. O sea, si el astigmatismo es significativo, hay que ir a corregirlo donde se origina, eliminando la raíz del problema, que es la inclinación de la lente intraocular. Muy bien. Veo que el doctor Elías quería hacer una pregunta. Doctor Elías, por favor. Un comentario al respecto. Es decir, el tilt genera un astigmatismo que quizás refractivamente es lo más importante, pero genera otros efectos fóticos adversos, otras aberraciones, y como dice Jaime, si el problema está en la lente tiltada o subluxada, el tratar la córnea no tiene demasiado sentido. Doctor Mateo, veo que ha levantado la mano. Sí, yo decía a Jaime, yo sí había visto la sutura en hamaca, yo no la he hecho nunca, pero la había visto en un cirujano de segmento posterior que tenía un atrapamiento de una lente puesta de Yamane, y entonces para corregir el atrapamiento le ponía, y siempre me ha preocupado, le ponía una sutura en hamaca para tirar la parte atrapada hacia atrás, ¿no? Y siempre me ha preocupado que el rozamiento que esa sutura, porque claro, es todavía más fina, ¿no?, puede tener sobre el iris, puede empeorar aquella dispersión pigmentaria que ya has hablado. Pero no sabía si estaba publicado o no, pero veo que no, por lo que tú comentas, ¿no? No, y si lo piensas, la sutura realmente no toca el iris, entra por el sulcus, sale por el sulcus opuesto, y el contacto es con la lente intraocular. Lo que está haciendo es empujar, nivelar la lente, probablemente empujándola ligeramente hacia adelante. Sin embargo, me acuerdo que en este caso el equivalente esférico no cambió, es decir, acabó con una pequeña miopía, pero previo a las suturas era un astigmatismo miópico, con lo cual recuerdo que el equivalente esférico se mantuvo bastante parecido, simplemente convertimos el astigmatismo miópico en una miopía esférica pura, que finalmente es la que rematamos con el láser. Y a día de hoy, y yo creo que han pasado 7 años mínimo, 8 años, no sé por qué me suena que esto fue el 2014, a día de hoy, esta paciente, que la sigo viendo, vamos, la situación está exactamente igual. La tenemos en imagen con el Anterion, la tenemos con diferentes OCTs, tenemos imágenes muy bonitas de este caso, se ven los hilitos,
pero vamos, ella no percibe nada y su agudeza visual es de unidad, ¿eh? De hecho, curiosamente, ve un poco mejor con este ojo que con el otro. Bueno, a lo mejor es por el Amaris, no lo sabemos. El doctor Elías veo que tiene otra pregunta. No, otro comentario, Carlos, es que la sutura que tú comentas lleva entre la lente y el iris, y ahí sí puede tocar el iris. La sutura que puso Jaime es por detrás de la lente para anteriorizar la parte tiltada hacia vítreo, por tanto esa sutura nunca toca el iris. Tienes toda la razón. La sutura que yo vi era una sutura que pasaba entre la lente y el iris para tirar la lente hacia atrás. Tienes toda la razón. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos han enviado, que dice así: ¿qué técnica prefiere en caso de un paciente mayor de 70 años? LASIK, PRK, ¿por qué? Bueno, tengo que decir que en pacientes mayores de 70 yo diría que no me gusta ni LASIK ni PRK, normalmente porque la superficie ocular ya de un paciente con estas edades no es tan buena ni te perdona tanto como en la gente joven, ¿no? Dicho lo cual, he hecho muchos retoques con LASIK y he hecho muchos retoques con PRK. Yo diría que de entrada me quedo con la PRK. Es decir, creo que la PRK, aunque es más lenta y el postoperatorio hay que advertir al paciente que hasta que no pasen 2 meses no va a ver bien, y estos 2 meses, como es evidente, se hacen largos, pero tú tienes que estar ahí firme cada vez que viene el paciente quejoso de que no veo bien, pensaba que iba a ser más rápido, pues recordarle que ya se le advirtió y que como mínimo tiene que darle 2 meses. Dicho esto y este tiempo tan lento, lo cierto es que la PRK en gente ya de una edad, primero, no suele doler, es decir, el dolor que hay en el postoperatorio, ese temido dolor de la PRK, yo diría que es mínimo. Y luego no tengo, por ejemplo, los problemas de epiteliopatía, curiosamente, que de vez en cuando, con cierta frecuencia, me encuentro con el LASIK. Epiteliopatías probablemente son tróficas, que no te dejan alcanzar la máxima agudeza visual en mucho, mucho tiempo y que se convierten, en mi recuerdo del LASIK, porque realmente hace años que estos pacientes los trato con PRK, a veces prolongaban los postoperatorios mucho tiempo. No sé, por ejemplo, tú, Dani, que has hecho también mucha cirugía de este tipo, ¿qué opinas al respecto? Yo estoy entre medias. A mí me gusta el retoque con LASIK porque si no tengo la mala suerte de tener una mala superficie, la recuperación es muy rápida y ese paciente le solucionas el problema en 2 días o en una semana. Y como tú dices, una PRK es más de 1 mes. Y es verdad que a mí, mi sensación, y en PRK sabes o tienes mucha más experiencia que yo, mi sensación es que la PRK en un joven es muy rápida y muy perfecta, la recuperación epitelial y la calidad visual en menos de 1 mes es buena, y mientras que en un paciente de más de 45 años, y no digamos de uno de 70, el gran problema es que son 2 meses que se hacen muy, muy largos y muy pesados en un paciente que ya no acaba de estar contento del todo porque le ha quedado un defecto refractivo después de su primera cirugía de catarata o de cristalino transparente. Así que depende cómo tengo fidelizado y veo al paciente, le hago PRK o le hago LASIK. Muy bien. La última pregunta que tenemos hoy dice así: ¿tiene más experiencia con esta sutura para corregir el tilt? Pues no, no, te soy sincero, es el único caso que he hecho de este estilo, afortunadamente, lo que quiere decir que no tenemos muchos tilts en este tipo de ojos, o por lo menos que nos hayan exigido una corrección, porque ni qué decir, en lentes fijadas a esclera sí que hay de vez en cuando tilts, pero muchas veces, si por ejemplo la agudeza visual corregida es baja porque hay una complicación concomitante, no te planteas que corregir un astigmatismo de 1,5 o 2 dioptrías quirúrgicamente sea relevante. En este caso, por ejemplo, que estamos buscando la emetropía, vas a por todas. Pero si tengo un paciente, por ejemplo, que ha habido una complicación o que tiene una faquia, luego ha tenido un problema retiniano, tiene una agudeza visual corregida, imagínate, de 0,405, en una mejor agudeza visual corregida de 0,405, yo creo que un astigmatismo de este estilo no es demasiado importante y lo corriges en gafa y yo creo que es perfectamente aceptable, ¿no? en ese contexto clínico. Muy bien. Doctora Lamberry, quería agradecerle su participación en este nuevo concepto de las historias quirúrgicas. También al doctor Carlos Mateo y Dani Elías por haber animado este coloquio y informarles que
La próxima sesión será el día 16 de diciembre de la mano del doctor Alfredo Castillo, con el título de su vídeo Extracción de lentes fáquicas, maniobras quirúrgicas y recomendaciones. Recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y agradecerles su participación. Doctor Aramberri, muchísimas gracias y para nosotros es un honor haber contado con su presencia. Muchas gracias, el placer ha sido todo mío y quiero también agradecer por su presencia a los doctores Mateo y Elías, cuyos comentarios sin duda han sido muy relevantes. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas. Buenas tardes.